Bueno, hola chicos. Acá va lo que faltaba. Este ejercicio corresponde al ejercicio 42 y lo prometido que íbamos a hacer una metacognición con este ejercicio. Eso implica de que no voy a resolver todo. Simplemente ya construí el gráfico para ahorrar tiempo, donde vamos a repasar la construcción gráfica. ¿Sí? Bueno, primeramente, graficamos el seno, como se trata de una función que es un producto entre el seno y el coseno. Graficamos el seno, ¿sí? Donde se hace máximo a 90 grados, se hace 0 en 0 grados y 180, se hace mínimo en 270 y se vuelve a hacer máximo, se hace 0, perdón, nuevamente en 360 grados. O sea que tiene un periodo de 2pi o 360 grados. Igual que el coseno, pero el coseno se encuentra desplazado 90 grados. O sea que se encuentra adelantado 90 grados con respecto al seno. Entonces, el 0 arranca con 1, porque tanto el seno como el coseno oscila su valor entre 1 y menos 1. Por lo tanto, el coseno tiene el mismo comportamiento que el seno, pero está adelantado 90 grados o retrasado 90 grados dependiendo de qué lado lo estemos viendo. ¿Sí? Bien, entonces comienza en 1 para 0 grados, hace 0 a 90, se hace mínimo en 180, se hace 0 en 270 y se hace máximo nuevamente en 360 grados. Por lo tanto, también tiene un periodo de 2pi o 360 grados. Pero ¿qué pasa? Al multiplicar seno por coseno, vamos a ir obteniendo un producto menor que 1, ya que para estos valores todos son menores que 1, ¿sí? Están por debajo de 1, por lo tanto el producto va a ser siempre menor que 1. Entonces, el producto de estas dos funciones también tiene un comportamiento senoidal, a diferencia de el seno y el coseno, que acá el período de este producto es de 180 grados. O sea que tiene un período de pi radianes. Mientras que el seno y el coseno tiene un período de 2 pi radianes, el producto entre el seno y el coseno tiene un período de pi radianes, o sea, un período de 180 grados. Cada 180 grados se vuelve a repetir. Por lo tanto, lo que habíamos representado para un ciclo del seno, acá vemos que tenemos dos ciclos para el producto entre el seno y el coseno. Bueno, ese es el primer análisis. Y tanto el seno como el coseno están definidos en todo el campo de los números reales para el ángulo que estemos considerando, en este caso x. Bien, habíamos hecho la derivada primera, que igualamos a ceros, y de esa igualdad, ¿sí? De esa igualdad interpretamos que el seno es igual al coseno. Bueno, sobre esto vamos a reflexionar, vamos a hacer un análisis. ¿En qué cuadrante el seno y el coseno tienen el mismo valor? Bueno, en el primer cuadrante para 45 grados. Tanto el seno como el coseno tienen el mismo valor y signo. Pero ¿qué pasa si nosotros a este ángulo le sumamos 180 grados? Nos vamos a pasar al tercer cuadrante. ¿Y qué pasa en este tercer cuadrante? Ahora el ángulo que vamos a tener en el tercer cuadrante va a ser de 225 grados. ¿Qué pasa en 225 grados? Tanto el seno como el coseno es negativo y también tienen el mismo valor. Bien, entonces eso qué me está significando en mi gráfico senoidal. En mi gráfico, ¿sí?, me está indicando que el producto entre el seno y el coseno, que es esta función en rojo, tengo un máximo en 45 grados. Porque acá la derivada primera se hace 0. Existe la derivada, ¿sí? Y en este caso la pendiente es 0 porque la recta tangente es una recta horizontal. Por lo tanto, cada cuánto grado este producto del seno y el coseno va a tener su valor máximo. Bueno, a los 45 grados, y como vemos acá se repite a los 225 grados. O sea que a 45 grados y cada 180 grados va a tener una repetición del valor máximo. ¿Y cómo lo compruebo eso? Y eso lo podemos comprobar con la derivada segunda.
ya habíamos hecho la derivada segunda, ya habíamos obtenido en el video anterior, donde derivábamos la derivada primera, volvíamos a derivar esta derivada primera, ¿sí? Hacíamos una sustitución del seno por el coseno del mismo ángulo, del duplo entre el seno y el coseno del mismo ángulo, y nos daba el seno del ángulo duplo. Bien, entonces, en definitiva, la derivada segunda nos había quedado esta expresión. ¿Qué pasa si yo reemplazo x por 45 grados o pi sobre 4? Y acá me queda pi sobre 2, o sea 90 grados. Y el seno de 90 es 1. Por menos 2 me queda menos 2. O sea que para un ángulo de 45 grados, la derivada segunda me queda menos 2. Y eso implica de que estamos en presencia de un máximo, que lo comprobamos gráficamente con esta curva. En 45 grados, evidentemente aquí tengo una recta tangente horizontal a la curva. Por lo tanto es un punto máximo. En 225 grados podemos hacer lo mismo y me va a dar de vuelta este producto, me va a dar 1 por menos 2, de vuelta me va a dar menos 2. O sea que también en 225 grados tengo un máximo, ¿sí? Pero lo que nosotros no analizamos, y bueno, ahí habíamos terminado que, como calculamos, como dijimos que esta condición se daba para x igual a 45 grados, hicimos solo ese análisis. Pero no podemos quedarnos solo con este análisis que hicimos en el primer cuadrante y después que habíamos dicho que cada 180 grados se repetía. No solamente eso tenemos que analizar. O sea que analizamos lo del primer cuadrante y lo del tercer cuadrante. Pero ¿qué pasa con el segundo y cuarto cuadrante? Bueno, vamos a limpiar un poco este gráfico. Vamos a limpiar. Vamos a analizar qué pasa acá en el segundo cuadrante. ¿Sí? Bueno, ¿en qué otro valor el seno y el coseno coinciden? Y en el segundo cuadrante va a coincidir a 135 grados. O sea que acá yo tengo 135 grados. ¿Qué pasa aquí con el seno y el coseno? También tienen el mismo valor. Tanto el seno como el coseno tienen el mismo valor, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo a 135 lo sumo 180? De 135 grados lo sumo 180, voy a pasar al cuarto cuadrante. ¿Y qué va a pasar en el cuarto cuadrante con el seno y el coseno? Bueno, tanto el seno como el coseno también tienen el mismo valor, ¿sí? Tanto seno como coseno tienen el mismo valor. Pero ¿qué pasa en esos puntos? Acá, como podemos ver en el tercer cuadrante, ¿sí? Repetimos lo del primero y tercero. En el primero, seno y coseno son positivos. En el tercero, tanto el seno como el coseno son negativos. Pero acá en el tercero está la particularidad de que el seno es positivo y el coseno negativo, ¿sí? Y en el cuarto, el seno es negativo y el coseno es positivo. O sea que acá coinciden los valores, pero los signos son opuestos. Entonces, si bien los valores van a dar semejantes, o sea, van a ser iguales, tenemos acá que en el segundo el seno es positivo, pero el coseno es negativo. ¿Y qué pasa en ese punto? Justamente, al multiplicar un valor positivo por un negativo me da un valor negativo. Y justamente lo que me está indicando para 135 grados en esta función, en 135 grados, también la derivada primera es nula, porque la recta tangente a esta curva es horizontal, y en este punto que tengo un valor mínimo, porque el producto entre el seno y el coseno me da negativo. ¿Qué pasa si a ese valor le sumamos 180? Vamos al tercer cuadrante, vamos a llegar a los 315 grados y va a pasar exactamente lo mismo, solo que con el signo del seno y el coseno a la inversa. Acá el seno es negativo y el coseno es positivo. ¿Y ese en qué punto tengo? Acá a los 315 grados también tengo una recta tangente horizontal a la curva, que significa que acá en este punto el valor es mínimo. Bueno, si reemplazamos la derivada segunda, ¿qué va a pasar con el seno de menos 135 grados? Bueno,
este valor evidentemente me va a quedar negativo, menos 1, y al multiplicar menos 2 por menos 1 me queda 2. Y 2 significa que al reemplazar 135 grados por 2, el seno de 135 grados por 2 me queda menos 1. Menos 1 por menos 2 me queda menos por menos más, 2 por 1, 2, positivo. Esto implica que estamos en presencia de un mínimo. Y justamente la gráfica de la función producto entre seno y coseno, que es esta función en rojo, en este punto 135, ¿sí?, más 180 grados, entre 115, cumplen la misma condición. Por lo tanto, esta función del producto entre seno y coseno tiene máximo en 45, ¿sí?, y en 45 más 180 por n. ¿Y qué pasa con el ángulo? ¿Qué pasa con el ángulo en estos puntos que se hace mínimo? Y en estos puntos que se hace mínimo, el ángulo X, ¿sí?, vale 135. Y en todos los valores donde tenga 180 por L. 180 por n, ¿sí?, n puede valer de 1, número entero, ¿no es cierto? 1, 2, 3, y se va haciendo cíclico estos valores, ¿sí? Voy a pasar del tercero al segundo, perdón, del cuarto al segundo, del segundo al cuarto, del cuarto al segundo, y así sucesivamente. Mientras que para este ángulo de 45 grados y 45 más 180, tengo 45 grados en el primero, 45 más 180, estoy acá en el tercer cuadrante con 135 grados, y así de manera periódica. Por lo tanto, estos valores va a implicar a un mínimo, ¿sí?, y estos valores va a implicar para un máximo. Entonces acá tenemos una función que depende de qué ángulo hablemos. Vamos a tener varios puntos donde la pendiente se hace horizontal, donde la pendiente de la recta tangente es 0, porque se hace horizontal a la curva. Hay varios puntos que son máximos y varios puntos que son mínimos. Es más, infinitos puntos máximos, infinitos puntos mínimos, porque esto está definido para todo el campo de los números reales. Entonces, el proceso de metacognición que estamos trabajando es con la rutina de la escalera. Bueno, ¿cuál es la metacognición que debemos poner en juego? Bueno, el primer punto de la escalera es qué he aprendido. ¿Qué hemos aprendido con este ejercicio? Bueno, acá hay una serie de cuestiones para registrar. Primero, que trabajamos lo que son conceptos de análisis matemático, como hacer la primera derivada, ¿sí? Calculamos la derivada primera, calculamos la derivada segunda, interpretamos la derivada de primera, interpretamos la derivada segunda, y además de eso, ¿sí?, si pasamos al segundo punto, ¿cómo lo he aprendido? Bueno, en el video anterior hicimos solo el análisis para el máximo. ¿Y qué pasó? Bueno, cuando hicimos el análisis para el máximo quedó ahí. Y ahora, haciendo la construcción gráfica punto a punto, que es esta gráfica, ¿sí?, podemos observar que esta función no solo tiene máximo, también tiene puntos mínimos. Entonces, los puntos críticos del cual estamos hablando son estos puntos, ¿sí?, de máximo y mínimo, donde tenemos los valores del ángulo de 45 grados y el valor de la función que vale 0,5. Acá el ángulo para este punto mínimo, tengo el ángulo de 135 grados y la función que vale menos 0,5. Bueno, y así se va a ir repitiendo de manera cíclica. Entonces, ¿cómo lo he aprendido? Bueno, ahí hay que hacer una serie de reflexiones de cómo arribamos a estas conclusiones, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer consciente el tipo de pensamiento, el tipo de razonamiento que pusimos en juego en esta situación. Hicimos un análisis a través de los conceptos de análisis matemático, el análisis de la derivada, ¿sí? ¿Cómo lo he aprendido?
describir la estrategia. ¿Qué estrategia hemos usado acá? En este caso no solamente del tipo analítico, sino también del tipo gráfico. Ahora, el tercer paso, ¿para qué me ha servido? ¿Para qué me ha servido? O sea, este ejercicio, los pasos de este ejercicio, ¿para qué me ha servido? ¿Sí? Pero acá también cabe la pregunta, de hacernos la pregunta, ¿qué me ha resultado más fácil, más difícil, más novedoso? ¿Sí? Evaluar la eficacia de la estrategia, ¿sí? Antes, durante y eh, antes, durante y luego de haber realizado, ¿sí?, la tarea. Entonces, ¿qué me resultó más fácil? Bueno, lo más fácil es, como el tema es máximo y mínimo, tal vez sea la técnica de derivación. Tal vez lo más difícil podría haber sido en la derivada segunda encontrar la relación o darme cuenta de la relación. Entonces está ahí en cada uno de apuntar qué fue lo que le resultó más fácil y qué le resultó más difícil. Lo novedoso, ¿qué le pudo haber llamado la atención de esto? Puede ser el análisis de los valores y signos del seno y coseno en los cuatro cuadrantes de la circunferencia trigonométrica. Puede ser que sea eso, ¿sí? Ahora, el otro punto, el tercer punto, ¿para qué me ha servido? ¿Para qué me ha servido? ¿Sí? También acá hay que tener en cuenta, ¿sí?, la planificación de la actividad y la planificación futuro, al futuro, ¿qué voy a hacer? Bueno, a través de este aprendizaje, de este ejercicio, hemos aprendido que cuando se trate de funciones, sobre todo trigonométricas, el análisis gráfico es muy práctico porque me permite visualizar los puntos máximos y mínimos. Entonces estoy armando ya una estrategia cuando se trate de funciones trigonométricas. Lo más probable es que me convenga trabajar con gráficos. Y si no, y si no, tienen ustedes también eh, GeoGebra, ¿sí? GeoGebra, donde pueden graficar la función, ¿sí?, y darse cuenta, ¿sí?, a través de una aplicación con recursos tecnológicos, cómo se comporta esta función, ¿sí? Tenemos otro recurso, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo mejorar? Y fíjense, hay un montón de factores para poder mejorar este aprendizaje. Tenemos acá los recursos analíticos, los recursos de razonamiento lógico matemático, ¿sí?, los recursos para interpretar gráficamente el signo, el comportamiento de la función. Tenemos la aplicación, una aplicación. Fíjense todas las mejoras que podemos introducir para el análisis de este ejercicio, ¿sí? O sea que lo puedo enriquecer de múltiples maneras. Y por último, ¿en qué otras ocasiones puedo usar? Bueno, este mismo análisis yo lo puedo utilizar, esto que he aprendido lo puedo utilizar, como ya dijimos antes, en cualquiera de las funciones trigonométricas. Podría ser también en cualquiera de las funciones trascendentes. Habría que ver el comportamiento de esa función, porque acá en este caso tenemos el producto de dos funciones trigonométricas. Lo que nos queda por ver es el comportamiento de la función en su conjunto. Entonces, lo puedo utilizar haciendo extensivo en todas las funciones trigonométricas. Eso es importante, en qué otras ocasiones lo puedo usar. Y tal vez también en otras funciones que no sean simplemente trascendentes. Tal vez también me sirve para analizar en otros tipos de funciones que son continuas. Por ejemplo, una función polinómica. Ya que vemos que en las funciones polinómicas no hay producto de funciones, sino que suma de funciones. Y también yo puedo, a través de la gráfica, ¿sí?, y me puedo valer también de la aplicación para ver el comportamiento anticipadamente. Entonces todo el trabajo algebraico, ¿sí?, todo el trabajo de los conceptos matemáticos, en este caso exclusivamente de análisis matemático, ¿sí?, que nos damos a través de la derivada, que lo damos a través de los conceptos de derivada primera, derivada segunda,
igualando a cero la derivada primera, calculamos el valor crítico de la variable independiente. Con ese valor crítico de la variable independiente nosotros podemos calcular la función, porque si nosotros reemplazamos este 45 grados aquí en el valor de x en la función producto, si reemplazamos aquí 45 grados, o sea que hallamos f de 45 grados, ¿qué vamos a obtener? Y vamos a obtener un valor que corresponde al valor de la función para 45 grados, que es 0,5. Y este es el punto crítico. O sea que el punto crítico es un punto sobre la función. El valor de x que hemos calculado, ese 45 grados que aparece acá, que hemos determinado, es un valor crítico. Es un valor crítico para la variable independiente que es x. O sea que, fíjense la diversidad de concepto que aparece, y por eso se dice que ¿qué he aprendido? Porque hay que tener cuidado, ¿sí? en no ser tan eh, no pasarse por arriba los análisis, ¿sí? Sino que ser minucioso en el análisis, en ese punto que he aprendido. ¿Por qué? ¿Por qué es importante ese punto de qué he aprendido? Que es el primer punto de la escalera. ¿Qué he aprendido? ¿Por qué es importante? Porque tenemos que hacer consciente el tipo de razonamiento que llevamos a cabo, el tipo de pensamiento que hemos realizado, el tipo de razonamiento que hemos llevado a cabo. Porque acá nosotros hicimos análisis realmente muy profundo, donde tomamos conceptos de funciones y hemos tomado los conceptos de la interpretación de los signos de las funciones trigonométricas en una circunferencia trigonométrica. Como vemos, hay muchos conceptos en juego. Ahora, ¿cómo se entrelazaron esos conceptos? Ahí es fundamental, es importantísimo. Tenemos que tratar de visualizar ese razonamiento que llevamos a cabo. O sea que cada uno de estos ejercicios no es agarrar la virome y resolver, llegar a un resultado, como tratamos de hacer en realidad la clase anterior. Por el factor tiempo muchas veces pasa esto, ¿sí? Que lo resolvemos rápidamente, ya encontramos el valor y ya pasamos a otra cosa. Por eso es importante que la metacognición es importante, ¿sí? Como estructura de una clase y como futuros profesores de matemática, de articular ese espacio. Ese momento es tan importante como el desarrollo del contenido matemático. Es tan importante el proceso de metacognición como lo es la introducción, el desarrollo del contenido y la metacognición. Hay muchas rutinas de pensamiento que podemos utilizar para lograr una metacognición. Nosotros ya hemos trabajado en otros ejercicios y en clases anteriores con otras rutinas de pensamiento. Bueno, hoy estamos trabajando en la rutina de la escalera, pero ustedes ya conocen otra rutina, como por ejemplo el puente, el semáforo, el antes pensaba, ahora pienso, que lo podemos ir modificando, ¿no es cierto? Podemos ir haciendo variaciones de eso, ¿sí? Y cualquier técnica heurística, mientras nos permita el análisis y la reflexión, donde vamos a repensar, ¿sí? Donde vamos a pensar en nuestro proceso de pensamiento, en nuestro proceso de razonamiento, en nuestro proceso de aprendizaje, ¿sí? Vamos a estar llevando a cabo la metacognición. Entonces, este espacio es realmente importante porque ahora hemos analizado muchas cosas más que en la explicación teórica del ejercicio en la clase pasada. Porque ahora sí nos detuvimos en la interpretación gráfica del comportamiento de las funciones que forman la función producto y también la función producto. Como también la interpretación de los signos en el círculo trigonométrico para los diferentes ángulos, ¿sí? Que puede tomar esta función que está definido en todo el campo de los números reales. Como es una función continua y derivable, tiene derivada primera, tiene derivada segunda, y por ese criterio que utilizamos para discernir si el punto corresponde a un máximo o un mínimo, la derivada segunda.
porque si esto no existiese, la derivada segunda, tendríamos que habernos valido de la pendiente de la recta tangente en un entorno del punto crítico para ver cómo se comporta la pendiente. Y ahí podríamos discernir si se trata de un máximo o de un mínimo. Pero ese también es otro tema. Para no mezclar tanto, ¿sí? Usar solo un criterio, la derivada segunda, para determinar si se trata de un máximo o se trata de un mínimo. En todos los puntos donde la derivada segunda es menor que cero se trata de un máximo, y donde tenemos un valor de la derivada segunda mayor que cero se trata de un mínimo. Ese es el concepto para la derivada segunda. Bueno, espero que el video les sirva. La idea central de esta explicación radica justamente en la rutina de la escalera, para visualizar y para reflexionar acerca de nuestro proceso de aprendizaje. Nos vemos en la próxima.